La pendiente de la recta o de un segmento de recta. Para las matemáticas le llamamos pendiente a la inclinación de un elemento ideal, natural o constructivo respecto de la horizontal, ¿sí? En nuestro caso particular, esto aquí estamos definiendo un sentido más amplio, pero nosotros vamos a hablar específicamente, en este caso, de lo que es la recta, ¿sí? Entonces la recta, como vemos ahí en los ejemplitos, ¿verdad? En la gráfica, eh, pues está inclinada, la mayoría de las veces la vamos a ver que tiene una inclinación, ¿sí? Entonces cuando hablamos de pendiente, por ejemplo, eh, por lo general lo relacionamos mucho con los cerros, ¿no? Cuando decimos, no, es que tiene una pendiente muy elevada, ¿sí? O sea, que ese está muy inclinado, está muy alto para ir subiendo, ¿sí? Entonces, eh, este concepto es el que vamos a manejar en cuanto a lo que son las rectas, es la inclinación que se nos presenta en las rectas. Y las rectas, pues esta inclinación la vamos a poder expresar en el sentido de el desplazamiento que van teniendo en los ejes, es decir, cómo se mueven sobre el eje Y en relación al eje X, pero también, bueno, y esto lo expresamos nada más como una cantidad, que vamos a ver ahorita más adelantito, pero también podemos expresar la inclinación a través de un ángulo, ¿sí? De un ángulo de inclinación. Nada más voy a aprovechar aquí para hacer mención de que el ángulo de inclinación siempre es el que se mide desde el lado positivo del eje X, como vemos en este ejemplo que estoy señalando. Pero tenemos también la opción de indicar con el ángulo agudo, ¿sí? Y en este caso hablamos de un ángulo de referencia, ¿sí? Es decir, el ángulo de referencia es un ángulo agudo que se mide desde la recta hacia el eje X. A diferencia, el ángulo de inclinación es el ángulo que medimos desde el lado positivo del eje X, ¿sí? Al final, cualquiera de los dos pues, nos va a referir la misma posición, pero sí tener ese cuidado de si es un ángulo de referencia o es un ángulo de inclinación, porque si a mí me dicen que el ángulo de referencia es de 60 grados, por decir, y es este de acá, pues no es lo mismo que yo mida 60 grados desde aquí, porque ya la recta me quedaría apuntando en otra dirección, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado a qué ángulo pues se refiere justamente cuando nos dan la información. Entonces, bueno, la pendiente la vamos a representar con la letra M, ¿sí? Pero la pendiente también es el nombre de también la vamos a relacionar con la función trigonométrica que es la tangente, ¿sí? Entonces, la tangente de ese ángulo de inclinación es el valor que nosotros vamos a asignar o interpretar de la pendiente. Es el valor, es el número que nos va a indicar qué tan inclinada o no está mi segmento de recta. Vamos a trabajar y vamos a ver esto a través de una gráfica, lo vamos a explicar. Y vamos a partir de un segmento que tiene su definición a través de sus dos puntos extremos, P1 y P2, que pues obviamente pues tendrán sus coordenadas, ¿verdad? X1 y X2, sin importar qué valor tenga, como hemos dicho antes, y lo vamos a escribir, vamos a poner en una gráfica. Entonces, a partir de estos dos puntos se define un segmento de recta, pero al mismo tiempo estos dos puntos, aunque nos delimitan este segmento de recta, nos permiten también identificar una recta
mucho más larga, indefinida, que se extiende en cualquiera de las dos direcciones de sus extremos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la pendiente de un segmento, hablamos de que esa pendiente es la misma en cualquier punto o en cualquier segmento, en cualquier parte de esa misma recta, ¿sí? Vamos a hacer las proyecciones de estos puntos hacia los ejes, o sea, yo voy a trazar las líneas paralelas a los ejes que pasan por estos puntos. Si lo hago hacia el eje X me quedaría de esta forma, pero también lo voy a hacer hacia el eje Y, ¿sí? Y vemos que se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, si se acuerdan, si hacen un poquito de memoria, ya lo habíamos ocupado anteriormente también para obtener la fórmula de la distancia entre estos dos puntos. Ese triángulo rectángulo, recordamos, tiene las dimensiones de los catetos. Me pierde mi cursor, aquí está. Para un cateto que sería Y2 menos Y1 y para el otro cateto que sería X2 menos X1. Bien, entonces, si recordamos un poquito la trigonometría, de acuerdo a la definición, la tangente del ángulo es la pendiente del segmento, ¿sí? Pero acordémonos que siempre para aplicar una función trigonométrica necesito tener un ángulo identificado en el triángulo, ¿sí? Al que estamos aquí llamando alfa. Entonces, bueno, como dijimos que la pendiente se mide desde el eje X, entonces vamos a usar este ángulo, que es el que tiene contacto, digamos, con el eje X, ¿sí? La tangente del ángulo está definida por el cateto puesto entre el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? En este caso al ángulo alfa. Entonces, mi cateto puesto en el triángulo rectángulo es Y2 menos Y1. Y mi cateto adyacente sería, es decir, el que está junto al ángulo, sería X2 menos X1. Si yo sustituyo entonces estos valores de los catetos en la expresión de la tangente, me quedaría lo siguiente, ¿sí? Que la pendiente, por definición, es la tangente del ángulo, pero, de acuerdo a lo que vimos en la gráfica, también es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces aquí tenemos una nueva formulita que vamos a incorporar a nuestro formulario, que es para el cálculo de la tangente, ¿sí? Vemos que entonces en esta expresión tenemos dos formas para calcular la tangente. Una, si conozco el ángulo, simplemente me ayudo con la calculadora para aplicar y hallar el valor de la función trigonométrica. O la otra, si conozco las coordenadas de los puntos, pues utilizo la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ya nuestra fórmula o nuestras fórmulas, porque pues realmente podríamos considerarlas como dos formulitas para calcular el valor de la tangente. Vamos a aplicarlo en algunos ejemplitos. Nos dice el ejemplo, determinar la pendiente de la recta
que pasa por los puntos P1, 2,3 y P2, 6,5. Si ponemos los puntos en la gráfica, obviamente vemos que es un segmento que tiene cierta inclinación y pues vamos a utilizar nuestra formulita para sustituir los valores de cada una de las coordenadas X y Y. Recordando la fórmula, sabemos que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Hacemos entonces la sustitución y nos quedaría de esta forma, identificando los puntos según la fórmula. Dice Y2, acuérdense que las fórmulas son como recetas de cocina, simplemente tenemos que irlas siguiendo. Y me dice Y2, busco la Y del punto 2, que sería 5, la ponemos en su lugar. Y1, que sería la Y del punto 1, que es 3, y lo ponemos en su lugar. Lo mismo para las X, X2 sería 6, sustituimos, y X1 sería 2, sustituimos. Igual que siempre, les he recomendado en los ejercicios anteriores, hay que cuidar mucho los signos, ¿sí? Sobre todo cuando en la fórmula, como en este caso, aparecen signos negativos. Para este ejemplo no tenemos problema, puesto que estamos ubicándonos en el primer cuadrante y todas mis coordenadas son positivas, entonces no me va a producir ninguna alteración. En la fórmula me quedan operaciones muy sencillitas, 5 menos 3 es 2 y 6 menos 2 pues es 4, ¿sí? Lo que me indicaría 2 cuartos, que la pendiente es igual a 2 cuartos, o lo que es lo mismo, 1/2, ¿sí? Siguiente ejemplo. Determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 5,1 y 1,4. Repetimos exactamente el mismo proceso anterior. Graficamos, vemos que ahí la inclinación es diferente, ¿sí? Pero también está inclinado. Tenemos los puntos P1, P2 y vamos a hacer la sustitución. Aquí también quiero aclarar lo siguiente. Aunque en el ejemplo me está identificando claramente el punto 1 y el punto 2, me podrían haber dado nombres, ¿sí? Punto A y punto H, por decir algo, ¿sí? Y yo puedo nombrarlos como sea punto 1 y punto 2, no importa en qué orden los considere. Si tomo el cuidado correcto al momento de sustituir y considerar los signos, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? La pendiente, el valor de la pendiente me debe dar igual. Entonces vamos a hacer nuestra sustitución en la fórmula que ya conocemos y de acuerdo a los valores que tenemos ahora, sustituyendo Y2 sería 4, Y1 sería 1, X2 sería 1 y X1 sería 5. Por lo que me va a quedar entonces 4 menos 1 es 3 y 1 menos 5 es menos 4, ¿sí? Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente, vamos a recordar esto. Me dice 3 entre menos 4, pero cuando tenemos una división de fracciones y tenemos esta condición de los signos, recuerden que el signo negativo, más entre menos es menos, y el signo negativo se le asigna a la función completa, ¿sí? No lo dejamos así con el menos abajo, sino se lo asignamos a toda la fracción. A toda la fracción o su defecto
al numerador, es decir, al numerito de arriba. Pero lo más elegante, podemos decirlo así, es escribirlo siempre a toda la fracción. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden por favor que es el momento de preguntar. Pueden activar su micrófono y preguntar. Bien, vamos al siguiente. Maestro, tengo una duda, tengo una duda. Dime. Es que vi que cuando sacó las dos fórmulas, había una que era Y2, Y1, y había una que decía CO. ¿Ves? Porque esa es la definición de la función trigonométrica, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, pero es Acuérdense, lo mismo que poder Y2, Y1. no es que sea lo mismo. Lo que pasa es que de acuerdo a los valores de la figura, voy a regresarme hasta allá. Aquí está. De acuerdo a este triángulo, ¿sí? Si yo le aplico la trigonometría, la tangente de este ángulo es cateto opuesto, que es este, entre el cateto adyacente, que es este. ¿Sí? ¿Cuánto vale cada uno? Pues en este caso y2 menos y1 y x2 menos x1. Y esta definición de la tangente es lo que me genera al utilizar esta figura la fórmula que estamos aplicando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y aprovechando tu pregunta. Si vemos los cuadritos aquí ¿cuántos cuadritos hay? 2, Serían 2, ¿no? Y aquí en X, ¿cuántos hay? 4. Serían 4. Entonces quiere decir que mi pendiente sería 2 cuartos. ¿Sí? Es decir, cada vez que la Y avanza 2 cuadritos, la X, ¿cuántos avanzó? 4. ¿Sí? Y en cualquier punto de la recta que yo quisiera ver, vamos a ver que se cumple la misma proporción. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir o lo que nos dice la pendiente derivado de esta definición de la tangente. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo tu pregunta. Sí, maestro, gracias, ya entendí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos al ejemplo 3. Profe, ¿los resultados se quedan así como fracción? Sí, sí, recuerden que es preferible, si no tenemos un valor exacto, es preferible, es más matemático, vamos a decirlo así, ¿sí? Es más formal dejarlo como fracción que dejarlo como un número decimal incompleto, ¿sí? Y sobre todo, chicos, recuerden, o sea, no hay que tenerles miedo a las fracciones, ¿sí? Las fracciones no muerden, no matan, no hacen nada. Que nada más hay que acostumbrarnos a manejarlas de una manera normal. ¿Alguien iba a hablar? Entonces este resultado en concreto no hay que graficarlo, no es necesario ponerlo en el plano cartesiano. Pues es que, de hecho, ya está ahí. Ok, es la inclinación, ¿no? Es Entonces, es la inclinación, ¿sí? ok. Si yo lo quisiera ubicar con una mayor claridad, ¿qué podría hacer? Pues a lo mejor pues nada más puntearle, ¿no? A lo mejor o podría yo, sí lo puedo representar a modo aquí de un triangulito, ¿no? Claro, disculpen que quede así todo chueco, pero no soy muy hábil al manejar esto así directamente. Que lo podríamos hacer con líneas punteadas, a lo mejor, ¿sí? Que es donde nos indicaría lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? En este caso, fíjense, si es una pendiente negativa, dice que si y menos 3, o sea, y baja 3, 1, 2,
3. La X avanza ¿cuántos? 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y entonces lo estaríamos representando de alguna manera con al dibujar este triangulito. ¿Sí? Que aquí, bueno, estoy abarcando todo el segmento, pero igual lo puedo representar más pequeño. ¿Sí? Yo lo podría representar aquí. ¿Sí? Y ponerle los numeritos. -3 y 4. ¿Sí? Sería una manera donde como podemos nosotros representar nuestra pendiente en la gráfica, si es que acaso me lo piden, ¿no? No es necesario ni obligatorio. ¿Sí? Lo más Sí. importante es tener claro el concepto. ¿Algo más? No, gracias, gracias. Bueno, ok. Vamos entonces a continuar. Bien, entonces, vamos a ver este ejemplo. Me dice punto 3,1 y punto -2,1. ¿Sí? Vamos a usar de nueva cuenta nuestra fórmula de la pendiente, como hemos hecho antes, y vamos a calcular, sustituyendo las Y2 es 1 y Y1 también es 1, ¿sí? Como vemos aquí en los puntos. Pero para X tengo -2 y 3. Entonces sustituimos -2 y -3. Al hacer las cuentas, resulta que me queda 0 entre 5. 0 entre 5 es igual a 0. O sea que me dice que la pendiente es 0. ¿Qué será esto de que la pendiente es 0? ¿Es una línea vertical o algo así? ¿Una horizontal o vertical? Ok. Vamos a poner la gráfica para verlo. ¿Cuál de tus dos opciones es la correcta? ¿Sí? Efectivamente, una pendiente 0 es una línea, corresponde a una recta horizontal. ¿Sí? O sea que si yo les preguntara cuál es la pendiente del eje X, ¿cuál es su pendiente? 0. 0. 0, ¿no? Porque es un eje horizontal, efectivamente. ¿Sí? Bueno, muy bien, chicos. Vamos a ver. Siguiente ejemplo. Punto P1 menos 2,3, punto P2 menos 2,1. Haciendo uso de nuestra formulita, hacemos la sustitución. Y1 menos 1, Y2 menos 3, X2 menos 2, X1 menos 2. ¿Sí? Aquí, aclaración, yo cometí el error aquí con no cambié el signo, no escribí el signo, ¿sí? Porque recuerden que el signo menos de la fórmula se altera con el menos del punto, ¿sí? Entonces sería menos 2 más 2. Vamos a escribírselo aquí encima, aunque quede feo. Más 2. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, me queda arriba menos 4 y abajo menos 2 más 2, 0. Si yo pongo esto en mi calculadora,
voy a ver que me marca error. ¿Sí? El que me marca error quiere decir que es una indeterminación, no tiene, es una operación que no existe, no se puede hacer, no existe la división entre cero. ¿Sí? Pero si lo estoy refiriendo a la pendiente, ¿qué querrá decir? Que la pendiente es indeterminada. ¿Que no hay? Que no hay. ¿Y cómo sería una recta donde no hay pendiente? ¿Vertical? Vertical, ¿verdad? Efectivamente. ¿Sí? Vertical. ¿Qué diferencia hay entre este y el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior era una recta horizontal y nos daba pendiente 0. Es decir, sí tiene pendiente, pero ¿cuál es su valor? 0. ¿Ok? Cuando decimos que la recta no tiene pendiente es porque la recta está completamente vertical. ¿Sí? Recuerden que 0 es un valor que existe, por tanto, la pendiente 0 existe. Sí tiene una pendiente, pero vale 0. Cosa que no ocurre en este ejemplo cuando tenemos la pendiente vertical. Entonces, si son un poquito observadores, al realizar estos 4 ejemplos, obtuvimos 4 tipos de pendiente. ¿Sí? La pendiente positiva, como en el primer ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué es una pendiente positiva? Recuerden, ¿cómo leemos nosotros? ¿Cómo leemos? Cuando leemos un texto, ¿cómo leemos? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿verdad? De la misma manera, nosotros nuestras gráficas siempre las vamos a leer de izquierda a derecha. Y si yo veo esta línea de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la línea? Es positiva. Sube, ¿no? La línea sube. Entonces, si la línea sube, quiere decir que tenemos una pendiente positiva. Caso contrario, en el segundo ejemplo, obtuvimos algo como esto. Y si yo veo la línea, la sigo de izquierda a derecha, ¿qué pasa? Se va para abajo, ¿sí? Por tanto, interpretamos que es una pendiente negativa. La pendiente 0, que corresponde a las rectas horizontales, y la indeterminada o vertical, ¿sí? Entonces tenemos los 4 tipos de pendiente o las 4 posibilidades que podemos hallar al trabajar con la pendiente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Ángulo de inclinación de la recta. Mencionamos al principio que la pendiente o la inclinación de la recta la podemos expresar mediante un valor numérico como hemos estado calculando en los casos anteriores, pero que la podemos también representar a través del ángulo de inclinación. Para calcular el ángulo de la inclinación vamos a utilizar la tangente inversa del ángulo, ¿sí? Por ejemplo, determinar el ángulo de inclinación de la recta que tiene como pendiente 0.5. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo sé que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Si yo sustituyo, tengo que la tangente del ángulo vale 0.5. Entonces esto, apoyándome en mi calculadora científica, utilizo el botoncito que dice tangente -1 de 0.5 para hallar
quedaría de esta manera, el valor en grados del ángulo, ¿sí? Que tendríamos entonces un ángulo de inclinación de 26.56 y más. ¿Ok? Aquí, pues dependiendo de la calculadora, de su modelo, de la marca, es la manera como vamos a ingresar a la tangente inversa. Hay algunos que la tienen directa, hay algunos que lo tienen como segunda función, o sea, habría que poner shift o inverso, dependiendo de la calculadora, tangente y el valor del cual queremos calcular la tangente inversa. ¿Ok? Esto, pues ya después con más calmito, ustedes pueden ir corroborando y practicando para hacer las operaciones. Recuerden que el video de la clase pues, lo pueden consultar las veces que requieran. Vamos a ver otro ejemplo. Determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por el origen y el punto 2,3. Fíjense, aquí no me pide la pendiente, me pide el ángulo de inclinación y me da 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque me dice que pasa por el origen. El origen es un punto y tiene sus coordenadas. ¿Cuáles son sus coordenadas? 0. 0, 0, 0. 0 y 0. 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta recta sería algo así. Y vemos que efectivamente pues, pasa por el origen, que es 0, 0, que tiene su coordenada en un punto 2,3 y por lo tanto tiene un ángulo de inclinación que vamos a buscar. Entonces, lo primero que necesito hallar es la pendiente y lo vamos a hacer con la fórmula que ya conocemos, sustituyendo los valores de los puntos. 3 menos 0, 2 menos 0. Pues como es por el origen, se vuelve muy fácil. Las cuentas, me queda pendiente 3 medios. ¿Sí? Ya tengo la pendiente, puedo entonces ahora sí hallar el ángulo de inclinación utilizando la tangente. Entonces el ángulo de inclinación es la tangente inversa de 1.5, que equivale, de acuerdo a la calculadora, a 56.3 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más como comercial, observen cómo aquí estamos ocupando conceptos de la trigonometría. ¿Sí? Recuerden que las matemáticas tienen esa particularidad de que siempre estamos recurriendo a conceptos de diferentes ramas de la matemática, ¿sí? Y pues en su momento se agrupa prácticamente todo, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta si alguien quedó ahí un poco débil en cuestiones de trigonometría, bueno, no viene mal, ¿verdad? Echarle una pasadita a lo que son los triángulos rectángulos, cómo se resuelven, ¿verdad? Porque eso siempre nos va a ayudar. Bien. Determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 2,3, 5, menos 1. Bueno, aquí ya no es el punto 0, 0, ya son dos puntos diferentes. Observen que no me identifica quién es punto 1 y quién es punto 2, o sea que los puedo tomar como sea. El resultado me debe dar lo mismo, ¿sí? Tengo mi gráfica y puedo hacer el cálculo. Primero hallamos el valor de la pendiente haciendo la sustitución de X y Y. Y2, que sería menos 1. Y1, que sería 3. El menos ya está ahí de la fórmula. Luego 5, que sería X2, menos 2, que sería X1. Haciendo las cuentecitas, menos 1 menos 3 es menos 4, 5 menos 2 es 3.
menos 4/3. Es una pendiente negativa, se confirma con la imagen, ¿verdad? Confirma aquí en la imagen, lo vemos. Y teniendo la pendiente, podemos entonces encontrar el ángulo de inclinación. Si aplico la tangente inversa de menos 4/3, veo que me da un ángulo de menos 53.13 grados. Y yo aquí le estoy poniendo que es el ángulo de referencia. ¿Por qué le digo que es el ángulo de referencia? Porque está medido de manera negativa, ¿sí? Está medido hacia abajo. Recuerden que en los ángulos siempre los medimos en sentido antihorario, ¿sí? El ángulo de inclinación, entonces, ¿quién sería en este caso? 180 menos 53.13. O sea, toda la recta de un lado a otro, si tomamos este punto donde cruza el eje como vértice, pues representa un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Entonces, si a eso le quito este pedacito de acá, que es menos 53.13, pues me queda la parte de arriba, que es el ángulo de inclinación de 126.87. ¿Sí? Ahí está. Ahí tengo el ángulo de referencia. Entonces vemos que lo que le falta para los 180, pues sería mi ángulo de inclinación.